Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Can Yaman celebró su cumpleaños con una fiesta inolvidable. La noche del cumpleaños de Can Yaman se convirtió en uno de los eventos más comentados del año, no solo por la presencia de celebridades o el glamour del lugar, sino por una aparición inesperada que dejó a todos sin palabras. Demet Özdemir llegó como una sorpresa total. El evento tuvo lugar en un elegante local en Estambul, donde amigos cercanos, actores, productores y figuras del mundo del espectáculo se reunieron para celebrar el 35º cumpleaños del galán turco. La música sonaba, los brindis se multiplicaban, y Can Yaman, con una gran sonrisa, agradecía a todos por su presencia. Pero nada preparó al actor para lo que estaba por ocurrir. Aproximadamente a las 10 de la noche, entre luces tenues y conversaciones animadas, la puerta del salón se abrió para revelar a Demet Özdemir. El silencio reinó por un instante. Algunos asistentes incluso dejaron de respirar por la sorpresa. «Demet», exclamó Can, visiblemente emocionado. Ella, con una sonrisa cálida y una elegancia natural, caminó hacia él sosteniendo una pequeña caja de regalo. No podía faltar a tu cumpleaños, Can. A pesar de todo, hay cosas que el tiempo no borra, dijo Demet, mientras se fundían en un abrazo que pareció detener el tiempo. Los asistentes, muchos de los cuales sabían del pasado compartido entre ambos, no pudieron evitar los murmullos. «Está pasando de verdad», se escuchó decir a una de las invitadas. Durante meses, los rumores sobre una posible reconciliación entre Can y Demet habían circulado en redes sociales y programas de espectáculos. Sin embargo, ambos se habían mantenido en silencio, sin confirmar ni desmentir nada. Esta aparición sorpresa no solo avivó las esperanzas de sus seguidores, sino que también sembró nuevas especulaciones. «No quiero hablar mucho esta noche, solo vine a desearte felicidad», dijo Demet, mientras compartía una copa con Can. Él, por su parte, no ocultaba la alegría en su rostro. «Tu presencia ya es el mejor regalo», Demet respondió. La fiesta continuó con una atmósfera distinta. Los invitados hablaban entre ellos sobre lo que acababan de presenciar. Algunos incluso comenzaron a revisar sus redes para ver si ya se había filtrado la noticia. Y, efectivamente, en cuestión de minutos, las fotos y videos del reencuentro comenzaron a circular como fuego. En una entrevista rápida concedida a la prensa que aguardaba en la entrada, Can comentó: «La vida está llena de sorpresas. Esta noche ha sido mágica, y me siento agradecido por cada momento». Cuando le preguntaron si este reencuentro con Demet significaba algo más, simplemente sonrió y dijo: «El tiempo dirá, por ahora, solo quiero disfrutar el presente». Demet, por su parte, evitó hablar con los medios, pero fue captada saliendo del lugar con una expresión serena. Su gesto, su presencia y ese abrazo con Can quedaron grabados en la memoria de todos los presentes. La audiencia, especialmente mujeres de entre 40 y 65 años, que han seguido a esta pareja desde sus primeros proyectos juntos, no tardó en manifestar su emoción en los comentarios. «Lo sabía, nunca dejaron de quererse», escribió una fan. «Este video me hizo llorar de emoción, gracias por compartirlo», comentó otra. Y así, la fiesta de cumpleaños de Can Yaman no solo fue un evento más en la agenda de la farándula turca, sino un momento que devolvió la esperanza a miles de fans que sueñan con ver a esta pareja reunida una vez más. Para muchos, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es mucho más que una historia de amor que trascendió las pantallas. Fue una conexión que nació en los sets de filmación, en donde compartieron largas horas de trabajo y se conocieron en un entorno tan cercano que naturalmente se formó una amistad que, con el tiempo, evolucionó en algo más profundo. Aunque en su momento su relación sentimental estuvo llena de altibajos, nunca se dejó de hablar sobre la química que tenían en pantalla y fuera de ella. Los medios de comunicación siempre estuvieron atentos a cada movimiento de los actores. Las cámaras, los flashes y las preguntas insistentes formaban parte de su vida cotidiana.
Sin embargo, lo que muchos no sabían era que detrás de las sonrisas públicas y las miradas cómplices en los eventos, había una relación que, por encima de las adversidades, resistió la prueba del tiempo. Aunque ambos tuvieron que tomar caminos separados, nunca fue un adiós definitivo. El cariño y respeto mutuo permanecieron intactos, algo que sus seguidores siempre percibieron. La aparición de Demet en la fiesta de cumpleaños de Khan no solo fue un gesto de cariño hacia él, sino también un mensaje a sus fans, que siempre habían mantenido viva la esperanza de una posible reconciliación. La gente veía en este acto una señal de que el amor verdadero no se olvida, y que, a pesar de los años y los obstáculos, siempre hay espacio para la reconciliación. Aunque ambos tienen vidas profesionales y personales muy ocupadas, la idea de que su reencuentro fue algo significativo trascendió más allá de lo mediático. Para ellos, probablemente fue una oportunidad de mirar atrás, recordar los buenos momentos y, quizás, reconstruir una relación que nunca desapareció completamente. Este evento no fue el primer encuentro público entre Khan y Demet después de su separación, pero sí fue el más emotivo. Las redes sociales estallaron con comentarios de sus seguidores, quienes rápidamente compartieron sus pensamientos sobre este reencuentro. Muchos de ellos no podían creer lo que estaban viendo. La imagen de los dos abrazados fue una de las más comentadas en Twitter y otras plataformas, donde la gente no dejó de especular sobre lo que podría significar este momento. ¿Una reconciliación? ¿Un reencuentro amistoso? La gente estaba dividida, pero todos coincidían en una cosa: la magia que siempre existió entre ellos estaba viva. No obstante, la presencia de Demet en la fiesta también generó cierta controversia. Aunque muchos la vieron como una demostración de cariño genuino, otros comenzaron a preguntarse si todo esto era una jugada estratégica para generar más atención mediática. En el mundo del espectáculo, las líneas entre lo genuino y lo calculado pueden ser difusas, pero lo que es indiscutible es que la interacción entre ambos actores fue auténtica. Las imágenes de su abrazo, las sonrisas compartidas y las palabras sinceras que se dijeron durante la fiesta parecían reflejar una conexión profunda que iba más allá de cualquier estrategia o rumor. A lo largo de los años, tanto Khan como Demet han construido carreras impresionantes por separado. Can Yaman, con su carisma y habilidades actorales, ha logrado conquistar públicos internacionales, mientras que Demet Özdemir también ha continuado cosechando éxitos en la televisión turca e internacional. Sin embargo, a pesar de sus logros individuales, la conexión que compartieron en su época de pareja sigue siendo uno de los momentos más inolvidables para sus seguidores. No es difícil imaginar que, para ellos, el reencuentro en la fiesta de cumpleaños fue un recordatorio de lo que alguna vez fue una historia de amor verdadera. Este tipo de historias de reconciliación no son raras en el mundo del espectáculo, pero la intensidad con la que los seguidores de Khan y Demet han seguido su relación la convierte en algo único. Para muchos, la historia de amor entre estos dos actores es una de las más bonitas y emocionantes que ha dado la televisión turca en años. La historia no solo se trata de dos personas que estuvieron enamoradas, sino de cómo un público entero se unió a su historia, convirtiéndola en algo mucho más grande que lo que los medios podrían haber anticipado. Si te gustó este video y quieres seguir enterándote de los momentos más impactantes del mundo del espectáculo, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejarnos tu like y compartir tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.